Bien. Entonces, como les decía, cuando hablábamos acá de que la zona litoral, ¿cierto? A su vez era parte de la zona fótica. Cuando hablamos de zona fótica, nos referimos a la zona donde hay fotones de luz, o sea, donde hay luz. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la zona fótica va a estar también dentro de los 200 metros de profundidad, desde la superficie del océano o del mar hasta los 200 metros de profundidad. Por lo tanto, ¿por qué hasta los 200 metros? Porque hasta los 200 metros de profundidad es lo que puede traspasar los rayos de luz a través del agua. Entonces, pasados los 200 metros, corresponde ya a la zona afótica. Ya, todo lo que son los 200 metros son afóticas. Pero después de esos 200 hacia abajo, sería una zona afótica. A quiere decir sin, fótica, luz. Zona sin luz. ¿Por qué? Porque a medida que vamos yendo más profundo, ¿cierto? Como los rayos de luz no pueden penetrar tan profundamente, esta zona se va quedando sin luminosidad, ¿cierto? Se va haciendo mucho más oscura, como ven acá, y va dando cabida, ¿cierto? A algunas especies que no se han podido descubrir, ¿cierto? Que sabemos que tienen, por ejemplo, algunas bioluminiscencias para poder ver o llamar la atención de sus presas y ese tipo de cosas, ¿ya? La presión. En el caso de la presión del agua, también va a variar. La presión va a ser menor en la superficie y va a ser mayor en las profundidades. Entonces, a medida de que vamos avanzando en la profundidad, va a haber mayor presión. Pero en la medida de que nos vamos acercando a la superficie del agua, vamos a tener menor presión. La luminosidad igual. A medida que estamos más cerca de la superficie, va a ser mayor la luminosidad, ¿ya? Y en la medida que vamos profundizando, va a ser menor la luminosidad. ¿Ok? Y en cuanto a la temperatura, también va a ser así. Los rayos del sol van a poder calentar la parte del agua, la porción del agua que está más a la superficie. Sin embargo, en un océano, en un mar, la parte del agua que está más profunda, como en la zona fótica, los rayos de luz no pueden penetrar, por lo tanto no pueden calentar esa porción de agua. Por lo tanto, la temperatura a mayor profundidad es más fría, sin embargo, a menor profundidad es mayor, es más alta la temperatura. ¿Ok? Actividad. Desarrolla en tu cuaderno de ciencias. De acuerdo a lo que ya se ha mencionado, resuelve las siguientes preguntas. Pregunta 1. ¿Por qué en el mar muerto las personas no se hunden con facilidad? Esto respecto de la salinidad. Ojo con eso, les estoy dando una pista aquí. Respecto de la salinidad, yo les mencioné el mar muerto cuando vimos la actividad del huevito. ¿Ya? 2. Nombra al menos 2 características exclusivas de los lagos. Y 3. Escribe al menos 3 diferencias entre los seres vivos que habitan en un lago y los que habitan en un océano. Eso considerando las características de lagos y océanos. Acá tenemos una tabla descriptiva, ¿cierto? Una tabla de resumen, donde vamos a comparar los lagos y los océanos en cuanto a la profundidad, la luminosidad, la temperatura y la presión, que es lo mismo que expliqué, ¿cierto?, en las imágenes anteriores. Entonces, en un lago, cuando comparamos la profundidad entre el lago y océano, en el lago su profundidad va a ser considerablemente mucho menor que en los océanos. Viceversa. En los océanos va a ser mucho más considerable, ¿cierto?, la profundidad. ¿Ya? En la luminosidad, el agua de los lagos está suficientemente iluminada, ¿cierto?, para que se desarrolle sin ningún problema la flora y la fauna. ¿Ya? Eso en cuanto a la luminosidad. ¿Debido a qué? Debido a que los lagos no tienen tanta profundidad. En cambio, en los océanos, los rayos, como decía, les explicaba en las imágenes anteriores, los rayos del sol solo pueden llegar hasta los 200 metros, no más allá. A medida que pasamos los 200 metros, la luminosidad va disminuyendo hasta que queda en cero, queda totalmente oscuro. En cuanto a la temperatura, en los lagos, por lo general, va a ser uniforme. ¿Qué quiere decir uniforme? Quiere decir que es constante a lo largo de toda la extensión del lago, que no va a cambiar la temperatura. ¿Ya? A diferencia de un océano,
que en las primeras 200 metros, las primeras capas más superficiales, el océano va a tener una temperatura más cálida, ¿cierto? Más agradable. Sin embargo, a medida que vamos profundizando, avanzando en la profundidad del océano, la temperatura se va haciendo cada vez más baja. ¿Ya? Además, en el caso de los lagos, la temperatura va a variar también, va a depender mucho de dónde se ubica el lago. Si yo voy a tener un lago, por ejemplo, ubicado en San Pedro de Atacama, y lo voy a comparar con un lago que va a estar ubicado en, no sé, pues en el sur de Chile, vamos a tener una diferencia bastante notoria en cuanto a la temperatura del lago en sí. ¿Ya? Eso también va a influir. Y vamos a tener también, por último, la última variable, que es la presión. La presión en los lagos, como no son tan profundos, ¿cierto? No es tan drástica al ir sumergiéndose. Sin embargo, en un océano, al tener una profundidad bastante considerable, esta sí va a tener una variación muy drástica, ¿cierto? En la medida que vamos sumergiéndonos en él. Actividad, experimento de la página 28 del libro del Mineduc. Presta atención al video. Este experimento puede ser realizado en casa con la ayuda de un adulto para perforar la botella. Y recuerda que si no puedes hacer el experimento, es suficiente con ver el video. Si no tienes el libro del Mineduc, puedes copiar y desarrollar en tu cuaderno de ciencias. Bien, vamos a realizar entonces el experimento para poder ver cómo funciona la presión a medida de que va adquiriendo mayor profundidad. ¿Cómo es la presión? En distintos parámetros de profundidad. ¿Ya? Para eso vamos a necesitar una botella, como se fijan, esta es de 600 cc. Yo voy a utilizar un embudo para no desparramar agua aquí. Agua, ustedes la tienen en un jarrito, no hay problema. Y un recipiente plástico, como ven acá, una bandejita para que pueda recolectar el agua. Voy a necesitar cinta aisladora, o cinta masking y tijeras. ¿Ok? A la botella, si se fijan, le voy a hacer 3 agujeros. 1, 2 y 3. Uno bien arriba, otro en el centro y otro más abajo. Ya esa es la proporción que tengo que tener en los agujeritos. No muy grande ni tampoco tan pequeño para poder hacer que resulte bien el experimento. ¿Ya? Y vamos a tapar, antes de echar el agua dentro de la botella, vamos a tapar los agujeros con la cinta adhesiva. ¿Ok? Bien, como les decía, vamos a tapar, cubrir los agujeros. Bien, para que en el momento indicado podamos sacarlos y poder ver qué sucede. Tapamos el segundo agujero. Y por último, vamos a tapar el tercer agujero. Recuerden que para perforar la botella deben pedir la ayuda de un adulto para que no vayan a dañarse las manitos ni los deditos. ¿Ok? Listo, tengo tapados los 3 agujeros. Ahora voy a proceder a echar el agua dentro de mi bandeja para no mojar nada alrededor. Yo voy a utilizar un embudo porque me resulta más práctico. El que quiere hacerlo así nomás puede hacerlo también, no hay problema. Entonces agregamos el agua. De a poco. Vamos a sacar ahora los adhesivos. Si se fijan, la presión del agua, mientras más arriba, más débil que en la parte de abajo. Esto va a pasar rápidamente, ¿ya? Y en la medida que va perdiendo agua, va perdiendo también presión. Bien, como ya vimos en el video, ¿cierto? Acá tengo la imagen del experimento tal cual sale del libro. En el video ahí se podía ver más o menos el resultado de lo que se obtenía. Y ustedes, una vez que vean el video, que puedan realizarlo, si lo pueden realizar mucho mejor todavía,
Recuerden que necesitan la ayuda de algún adulto para poder perforar la botella, ¿ya? Y una vez que ya terminamos de realizar la parte de experimental, vamos a proceder al desarrollo. Antes de continuar, primero, ¿de qué manera piensas que saldrá el agua por cada uno de los agujeros al sacar las cintas? Hagan una predicción, ¿cierto? Antes de haber hecho el experimento, ustedes, ¿de qué manera pensaban que iba a salir el agua? ¿Pensaban que iba a salir igual por los 3 agujeros, con la misma presión? ¿Que tal vez iba a tener mayor presión arriba, en los agujeros superiores en vez de los inferiores? ¿Qué se imaginaban ustedes? ¿Cómo creían ustedes que el agua iba a salir antes de realizar la parte experimental? Pregunta A. ¿Por cuál agujero el agua que salió tuvo un mayor alcance? ¿Cierto? Y propongan una explicación al observado. Aquí lo que se les pide es que puedan explicar lo que observaron. ¿Por cuál de los 3 agujeritos, ¿cierto?, pudimos obtener un mayor alcance? O sea, que saliera más lejos, con mayor presión el agua. ¿Ya? B. ¿Qué conceptos piensan que están involucrados en la actividad que acaban de realizar? Y escríbanlos en su cuaderno. ¿En cuántos conceptos se refiere a los conceptos de los factores que estuvimos viendo, que estuvimos estudiando respecto de las características principales de los océanos y de los lagos? Principalmente esto se ve más en lo que son los océanos, ¿ya? Y letra C. ¿Por qué piensas que es importante conocer las diferentes características de las grandes porciones de agua? Explica, ¿ya? Explica tu respuesta con tus palabras. Con tus palabras, siempre con tus palabras tienes que tratar de explicar. ¿Por qué? Porque de esa manera también tú puedes expresar si hubo aprendizaje o no hubo aprendizaje, ¿ya? Entonces yo explico con mis palabras en la medida que yo entendí, en la medida que yo comprendí, con lo que yo sé. Porque de repente nos enseñan varios conceptos, nos enseñan varias palabras, o escuchamos que otras personas usan palabras que a veces no sabemos lo que significan y las utilizamos y no van a expresar lo que realmente queremos expresar. Por eso es que siempre se dice explica con tus palabras. Acá tenemos algunas conclusiones, ¿ya? Por ejemplo, cuando veíamos la botellita ya saliendo el agua, que se veía, ¿cierto?, en el video muy rápido, pasaba muy rápido. Fíjense bien, ¿cómo es la presión, ¿cierto? O el alcance que decían ahí, hablaba del alcance para que ustedes pudieran ver cuál era el factor, ¿cierto? Cuáles eran estos conceptos que estaban involucrados en este trabajo. ¿Cuál es el alcance del agua? ¿Cuál de estos agujeros tiene mayor alcance? ¿El que está más bajo, más profundo, o el que está más superficial? Fíjense bien acá, ¿cierto? El que está más superficial, miren el alcance que tiene. Si tiene ese alcance, ¿cómo será la presión acá? ¿Mayor o menor? Y en cambio, miren el de acá, el de más abajo. El que está más profundo, a mayor profundidad, ¿cómo es el alcance? ¿Cómo es la presión? Acá tenemos otros dibujos, ¿cierto?, que representan lo mismo. Una botellita, ¿cierto?, con los 3 agujeros. Y esta flecha indica la intensidad o la presión, ¿cierto?, con la que sale el agua de la botella. Entonces, mientras menor profundidad, menor es la presión. Y a mayor profundidad, mayor es la presión. ¿Qué quiere decir esto? Que son directamente proporcionales. Presión y profundidad es directamente proporcional. En la medida que una aumenta, la otra también lo hace. Mientras aumento la profundidad, también aumento la presión. Lo mismo ocurre acá abajo, ¿ya? Para poder terminar nuestra clase, ¿qué aprendimos hoy día? Las características de los océanos y de los lagos. Dentro de esas características, ¿cierto?, algunas las hacían diferentes. Se diferenciaban en cuanto a la flora, la fauna. También se diferenciaban en los factores como la luminosidad, la temperatura, la profundidad y la presión. ¿Qué habilidades científicas desarrollaron? La predicción, predecir, el describir y el observar, ¿ya? Eso fue lo que hicieron en los experimentos que realizaron. Espero que les haya gustado la clase. Nos vemos hasta la siguiente clase. Bendiciones.